Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de su programa Público Objetivo por Identidad TV. Soy Enrique Rodríguez y los acompañaré en esta hora para conversar sobre diferentes temas de nuestra actualidad nacional, nuestra realidad, así como diferentes problemas que suceden en las principales ciudades de nuestro país. Los habitantes urbanos somos la mayor parte en el mundo. Es por ello que radica la necesidad de desarrollar un periodismo urbano donde podamos conocer cuáles son las prioridades y necesidades para que el Estado cumpla con satisfacer todas ellas y poder nosotros contribuir de alguna manera a hacer de Lima y del Perú un mejor lugar para vivir. La práctica de valores, el respeto, la urbanidad, son una de las prioridades que nos motiva porque consideramos que nuestra sociedad y el país necesita mejorar la convivencia entre peruanos, ser más solidarios, ser más responsables. Por ejemplo, ayer personas cercanas a mi hijo han sufrido un asalto, un violento asalto con arma de fuego. Dos jóvenes de 18 años, un joven y una señorita, han sufrido un asalto con armas de fuego, y esto demuestra la ferocidad y la violencia que vivimos en nuestro país. Es por ello la necesidad de nosotros cada día estar más organizados y más prevenidos. Recuerdan que nosotros promovemos la organización de juntas vecinales con la Policía Nacional y las comisarías de su sector. Esto es algo muy importante para poder reducir los índices de delincuencia y en nuestras respectivas zonas y distritos también estar protegidos y prevenidos y defendernos. Esa es la recomendación que le damos acá en Público Objetivo. Y entre otros temas que tenemos para conversar, hoy vamos a tocar un importante tema sobre el marketing político y la importancia que tiene en la vida política nacional. El marketing político es un sistema heterogéneo de políticas, prácticas y otras estrategias con la finalidad de poder organizar campañas políticas y planes de gobierno, asimismo como las políticas de Estado y de los gobiernos regionales o locales para poder presentar propuestas que solucionen las principales urgencias que tenemos en nuestras ciudades y nuestros distritos. Es por ello que hoy día hemos invitado a un destacado profesional y especialista sobre el tema. Él es el abogado Rafael Vera Mascaró. Él es gerente general de consultores de gobierno SAC, con amplia experiencia en el sector público y privado. Se ha desempeñado como regidor de la Municipalidad de Pueblo Libre, ha sido asesor y consultor en gobiernos y administración y gestión de diferentes municipalidades y gobiernos locales, y nos va a conversar sobre la necesidad e importancia de desarrollar un marketing político serio, responsable, que permita a la política peruana crecer y mejorar y no encontrarnos en el nivel que lamentablemente hoy día estamos viviendo. Buenos días, Rafael, gracias por venir al programa Público Objetivo. Buenos días, gracias Enrique por la invitación y espero que esta conversación sea fructífera, sobre todo para nuestros oyentes. No lo dudo, de verdad, y va a ser muy importante conocer sobre la estrategia que se realiza en las diferentes campañas, ya bien sea presidenciales o municipales o regionales. En las últimas décadas, Rafael, las campañas políticas en el país han sido más caudillistas que de organizaciones políticas. Tenemos los ejemplos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García, Alberto Fujimori como expresidentes y exalcaldes como Luis Castañeda, Locio y Alberto Andrade, por mencionar algunos candidatos que asumieron cargos públicos en nuestro país. ¿Por qué nuestra política y nuestras campañas se centran más en personas que en partidos, Rafael? Sí, bueno, me gustó mucho la introducción que hiciste respecto al concepto de marketing político. Y efectivamente, el caudillismo es parte de la naturaleza humana. Desde que éramos una tribu hasta la fecha, seguimos siempre siguiendo personas. Mario Polar Ugarteche, que fue un dirigente del Partido Popular Cristiano, decía que la política en el Perú era antropomorfa, refiriéndose a la persona. Y es verdad, porque lamentablemente no hay mucho desarrollo institucional en el país, y obviamente los partidos políticos son una organización
una institución que en una comunidad evolucionada constituye el medio por el cual se canalizan las demandas de la población. Entonces, a partir de los años 90, de la década del 90, hay un declive de los partidos políticos, hay una decepción, colapsan los partidos políticos, no solamente en el Perú, en Latinoamérica y en todo el mundo, porque no llegaron a satisfacer todas las necesidades y el público se volvió más interesado en la política. Antes éramos más indiferentes, la gente participa más, la participación vecinal, la democracia directa y muchos mecanismos que hacían que la gente se involucre más en los temas políticos exigió siempre una organización mejor que lamentablemente no supieron los partidos evolucionar y por lo tanto los caudillos, los independientes que decían vigilar los intereses de la población o satisfacer las necesidades de todos, no se dieron realmente, sino satisfacieron los intereses personales. Referente a tu comentario, Rafael, podríamos rescatar 2 puntos. Uno, que por una parte el elector en el Perú en general es un poco frío, indiferente y hasta podría decir irresponsable de no poder aprender y conocer más de los candidatos y de las agrupaciones políticas, de las personas, su trayectoria política profesional y de los partidos como agrupación política. Ese es por una parte. El ciudadano, ¿por qué no aprende a elegir y se informa mejor antes de votar para evitar las experiencias que hemos tenido? Bueno, lo que sucede es que en realidad las elecciones en el Perú son en el Perú y el mundo en realidad son muy emocionales. Y la escasez de cultura cívica que tiene nuestro país es grave porque la gente no solamente lee, y realmente quienes se interesan en política son un 5% de la población. El resto tiene otro tipo de intereses, el resto no confía y sencillamente se aboca a otros temas. Y hoy la juventud es más indiferente y está más movida por algún tipo de modas, como la ecología, la defensa de los animales, el feminismo y otras corrientes que han ido atrayendo los intereses de la gente, pero que no están viendo lo más importante, que es el aspecto económico. ¿Por qué en los partidos y organizaciones políticas del país no existe una mayor participación de la militancia, primero del peruano? Ya suponemos ya que es por la decepción de la clase política, no, la corrupción que se vive en ella, no, pero ¿por qué tan poca indiferencia y participación por una parte del ciudadano de participar en organizaciones políticas y dos, en las organizaciones políticas, por qué también esa práctica de poder de alguna manera sectarizar, ¿no? Ser un poco sectarios, es la palabra exacta, disculpen el error, de no democratizar, evitar los procesos de democracia interna, las elecciones internas, los procesos primarios? ¿Por qué estos 2 fenómenos, Rafael? Claro, en realidad se debe a 2 motivos fundamentales. Primero, la calidad de las personas que están involucradas en los partidos políticos. Mucha gente de valor, de conocimiento, de experiencia, de decencia, no le interesa participar en los partidos porque sabe la mugre a la que tiene que someterse él y su familia cada vez que va a tener a decir algo, ¿no? Porque lo van a insultar, lo van a ofender. Exacto. Entonces, primero no quieren participar. Y en segundo lugar, que quienes logran organizar y liderar esos partidos en realidad no son partidos. Son clubes políticos que les permiten a las personas acceder a un cargo público, que hoy por hoy el Estado es sumamente rentable para mucha gente y ese es su único objetivo. El peruano no tiene una mentalidad empresarial competitiva, no de individualidad, no, todo es el Estado, que el Estado te dé todo, vamos al Estado, el Estado te da las obras, el Estado te da los negocios. Entonces la gente ve al Estado como una mina y por lo tanto vemos que quienes apuntan no les interesa crear ideología. Hoy por hoy en los partidos no hay ideologías o doctrinas. Muchos que existían, como el PPC, la han abandonado. Otros que nunca la tuvieron. Acción Popular nunca tuvo doctrina.
Fue caudillista. Absolutamente, porque eso del Perú como doctrina es nada, no significa nada. El APRA sí es una organización política. El APRA tuvo una de las mejores organizaciones políticas. Muy bien organizados, pero lamentablemente cuando tuvieron la oportunidad destrozaron al país, ¿no? Por lo menos en el primer gobierno. Sí. ¿Y por qué no poder democratizar realmente los partidos en el sentido de que no sean un club de amigos, como bien dices, o simplemente una empresa privada? Porque yo he tenido la experiencia de conocer a muchos dirigentes y presidentes de partidos políticos que decían, el partido es mío, el partido es nuestro. Es como si fuera su propiedad, su feudo, su empresa. ¿Por qué esta realidad y cómo poder reducir esa brecha? Sí, pues, en ciencia política se estudia una institución que es la ley de hierro. La ley de hierro significa que los que están en la cúpula del poder, del partido, siempre van a querer ejercer un dominio absoluto y lamentablemente como no hay cultura democrática, entonces no se lleva esa cultura, no se manifiesta esa cultura con un partido político que debería. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, de acuerdo a la regulación que existe, la OMP y el Jurado de Elecciones, está bien, han señalado algunas pautas o procedimientos a seguir, pero todos finalmente son susceptibles a manipulación, ¿no? Entonces, cuando dicen, ya, vamos a hacer una democracia directa, votan los del partido, ya, entonces vamos a crear un porcentaje de candidatos que sean invitados. Entonces, ¿qué sucede con el invitado? El invitado llega, no le interesa el partido y por lo tanto no le interesa cómo quede su gestión. Quien es militante de un partido gobierna bien porque sabe que detrás no solamente de la población están los ojos escrutadores, sino fundamentalmente del partido al cual tiene que servir y dejar bien. Entonces, una persona que es independiente llega, no le interesa, 4 años se va, por ejemplo, a una municipalidad, punto. Se enriqueció, no sirvió, etcétera. Pero aquel que obedece a una doctrina política sabe que tiene que cumplir con sus obligaciones, que buscar el bien común, ¿no? Sí, buen punto y muy necesario, amigos, realmente para cambiar la estructura de las organizaciones y la democracia en general que vivimos en el país. Por otra parte, Rafael, se viene la campaña, las elecciones municipales y regionales. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para un candidato que aspira a cualquiera de estos cargos públicos poder mostrar para lograr escoger las autoridades y las personas más idóneas? A ver, desde el punto de vista de las personas, debemos ser un poco más conscientes, después de ver todo lo que está sucediendo en nuestro país, de analizar y evaluar quiénes son los candidatos, cuál es su historia, cuáles son sus intereses, cuáles son sus intenciones. Más allá de la organización política, porque conozco a muchos que han estado en un partido, después se han postulado por otro, lo cual es legítimo tal vez porque de repente no tuvieron la oportunidad en sus partidos. O han pasado por 4. Así es, hay muchos casos, ¿no? Y seguirán pasando. Así es, ¿no? Pero hay que escrutar, hay que analizar. Eso es un poco difícil por la gran indiferencia que existe. Tanto es así que realmente las elecciones se deciden en las últimas semanas. Entonces, quienes están a veces trabajando toda una campaña de un año, se dirigen a sus votantes duros, lo cual está mal, sino uno debe dirigirse a los votantes blandos o aquellos que llamamos indecisos, porque esos son los que tenemos que convocar, tenemos que persuadir para que voten por nuestros candidatos, ¿no? Y ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener el alcalde ideal o el gobernador ideal para las próximas elecciones? Bueno, hágame 5, no las 20 que necesitamos, ¿no? Sí, realmente la primera que más demanda la gente es honestidad. Segundo, capacidad. Es fundamental. Una persona puede ser muy honesta, pero si no es capaz, de repente coge una ruta equivocada y termina haciendo más daño que bien, pensando que lo que cree que es bueno es lo mejor, ¿no? Ahí tenemos 2. La experiencia es fundamental. La experiencia es fundamental porque si uno no ha podido conocer cómo maneja una institución pública o privada, eso es relativo, entonces no va a tener el criterio para poder manejarlo con los funcionarios que consiga. No sabe qué es la administración pública. Así es. Ni un gobierno local. Conseguir buenos funcionarios. Buenos funcionarios y buenos asesores, porque yo siempre he dicho, ¿no? La política es solitaria. Entonces, ¿por qué es solitaria? Porque si uno se rodea de gente que siempre está dándote el amén o apoyando, decía, sí,
Entonces nunca vas a avanzar. Entonces tú tienes que estar solo para pensar todo lo que los demás te digan, evaluar y tomar decisiones. Entonces la política es solitaria, y en ese sentido rodearse de gente que sí te diga que estás equivocado, como era con el César. Después que venía de sus victorias, el César siempre traía un esclavo atrás y era el que le estaba diciendo en el oído: no eres más que un hombre, no eras más que un hombre. ¿Por qué? Porque se creían dioses. El éxito los hacía sentirse dioses, entonces había alguien que siempre les decía. Entonces debemos aprender algunos aspectos de la historia, ¿no? De la historia de nuestro país. Y fundamental, y el último, la quinta de tantas, fundamental, es la buena comunicación. Si una autoridad no sabe o no puede empatizar con su población, si no se conecta con ella, y para ello tiene que tener a los voceros idóneos, a la gente que conozca el tema, entonces, por más bueno que sea, puede terminar mal su gestión, o puede generar muchas crisis, o puede generar muchos anticuerpos. Y lo que se quiere es que el gobernante empatice con su población a la que sirve, para que ésta entienda qué es lo que quiere hacer y el otro atienda a las necesidades de la población. Perfecto, sí, muy necesario, Rafael, pero así como también estás tocando el tema del equipo, ¿no? Del equipo que debe formar un candidato, un aspirante, un gobierno municipal o local, también es necesario, considero muy importante, la formación profesional y la experiencia y trayectoria del candidato propiamente. La mayoría de candidatos que aspiran a cargos públicos, disculpen el atrevimiento, pero muchos de ellos se lanzan a una aventura, ¿no? Son aventureros, son como gitanos que van a ver qué sucede, para dónde voy, a dónde llego, ¿no? Esos son, lamentablemente, mucho de las realidades que suceden en nuestro país. Es necesario que un candidato sea una persona preparada, con formación y con experiencia. Sí, es fundamental, porque, por ejemplo, si tú tienes una empresa y contratas un gerente, vas a contratar al mejor, al que puedas pagar y bien, para que logre el éxito de la empresa. El gobierno es una empresa, no una empresa privada, pero sí empresa en el sentido de que, claro, que tiene objetivos que cumplir, tiene fines que realizar, hay metas, hay todo un sistema de planificación, hay sistemas administrativos sumamente complejos, y por lo tanto el llamado a gobernar tiene que ser un hombre idóneo. Entonces, ¿por qué? Porque él va a dirigir. Un buen dirigente, una persona formada, como tú muy bien dices, que tiene los elementos para evaluar, para analizar documentos, para entender realidades, para comprender a la gente. Es fundamental, ¿no? ¿Qué es necesario hacer para realizar y desarrollar y planificar una campaña exitosa? Una campaña municipal, una campaña política exitosa, Rafael, por tu experiencia. Una campaña electoral, demanda muchas cosas, realmente. En principio, planificación. Si no se planifica, si no se diseñan buenas estrategias, si no se hace un diagnóstico de la realidad, es bien difícil lograr el éxito. Segundo, contar con una buena organización. Toda campaña siempre tiene lo que se llama el cuarto de guerra, que es un grupo de expertos que son los que manejan la campaña. El petit comité. El petit comité, que lo llamamos también, que a veces involucran a algunas autoridades, hasta su chofer, ¿no? O sea, es grave. A veces la esposa, hay mujeres muy talentosas, sí. Hay esposas que sí, pero... Las primeras damas del distrito, sí. Dios, es el poder oculto dentro de las gestiones y los gobiernos locales. Pero hay muchas que han sido más trabajadoras que los propios esposos. Ahí tenemos el ejemplo de la señora Nadine, ¿no? Que era el poder paralelo dentro del gobierno. Algo así parecido pasa también en los gobiernos municipales y regionales, les comento por si algunos no lo saben. Claro. Sí, Disculpa la interrupción. No, al contrario. Efectivamente, la organización es muy importante. Tercero, las estrategias. Un buen diseño de estrategias, tanto en el ámbito comunicacional como de personas, en todos los momentos. Desde el principio es que se planifica, en la cúspide de la campaña, y también en el día D, que es el día de las elecciones. Sí, en ese punto casualmente, ¿qué es lo que espera un elector? ¿Qué es lo que espera un elector del candidato? ¿Y qué es lo que el candidato le debería ofrecer al elector? Bueno, lo que todo elector quiere es que alguien le solucione sus problemas. Y si la autoridad no es capaz de entender eso, ya es un mal dirigente. Porque uno va a servir.
Nosotros estamos en la administración pública para servir, es un servicio público. Entonces, es lo que yo como ciudadano quiero, que el gobernante me resuelva los problemas o me dé las condiciones para que yo las pueda resolver. Más que me las resuelva, más que me dé plata, que me dé oportunidades, que nos dé a toda la sociedad oportunidades de trabajo, de inversión. Eso es el tema. Comodidad, seguridad. Cuando tú tienes paz, tienes armonía, seguridad, un sistema jurídico que funcione. Y servicios óptimos. Y servicios esenciales por los cuales pagamos, entonces sí, podemos decir que tengo las condiciones de desarrollo, ¿no? De crecimiento. ¿Tú qué le sugerirías a los innumerables candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones electorales? Algo muy puntual, para mejorar y elevar el nivel de las campañas y el nivel de los candidatos y de la política peruana, Rafael. Bueno, lo más importante es que sean ellos mismos, porque a veces uno finge y le salen mal las cosas. Primero, ser ellos mismos, tener claro que la función que van a asumir es la de gobernar, bajar un poco la vanidad, la egolatría. No son dioses, solamente van a ser funcionarios que temporalmente van a tener el poder. El poder es efímero y a veces también muy ingrato, ¿no? Eso es lo fundamental que una persona debe tener. Ahora, ya lo dijimos, pues la capacidad, interés público, amor, ¿no? Pasión. Vocación de servicio. Vocación de servicio y olvidarse de los amigos, ¿no? Porque a veces los amigos lo único que hacen es perjudicarlo, ¿no? Lo estamos viendo en todos los niveles de gobierno, que cuando uno llega con los amigos. O sea, hay dos tipos de amigos que digamos. Los amigos que uno tiene en el barrio, en el colegio, y los amigos que uno conoce en la vida pública. Por ejemplo, yo tengo amigos en el colegio que no los voy a llevar a trabajar conmigo jamás, por más patas que sean, porque hay otro tipo de relación y se pierde y se va a perder el vínculo. ¿Por qué? Porque ya entramos a otro nivel de responsabilidad y exigencias que cuando yo le diga algo y le exija algo se va a molestar y va a empezar a despotricar y entonces es que, chao hermano, contigo en la parrilla nos vemos el sábado, pero me voy a buscar a los amigos que he conocido cuando he trabajado en el sector público. He conocido muy buenos contadores, ingenieros, abogados, a ellos los voy a convocar y si no me alcanza convocaré a otras personas de manera abierta, ¿no? Si tú tienes que evaluar rápidamente, de manera general, el desarrollo y la labor de los alcaldes no toquemos gobernadores regionales, que es un tema y conocemos ya la realidad de muchos que lamentablemente están denunciados o con procesos por corrupción. ¿Cuál es la calificación que tú podrías dar en general a los gobiernos locales? Mira, es muy difícil generalizar, porque yo soy enemigo en particular de generalizar, pero considero que con este tema de la pandemia no se ha percibido mucho la acción política de los gobiernos locales. La gente ha estado muy preocupada en el tema sanitario, unos lo han sabido afrontar, otros solamente lo han pasado por cumplir. Las obras, muchas... Se ha detenido el país y las ciudades se detuvieron 2 años. Sí, yo creo que se está gastando más en asesorías, consultorías, planes, planificación de documentos, pero poco en obras, en infraestructura, en servicios. Y no se ve, y como la gente no tiene acceso, no sale por la preocupación esta de la pandemia, entonces no estamos escrutando bien qué es lo que están haciendo. ¿No? La protesta, ¿no? de la gente no sale. O sea, Lima, yo personalmente la veo que está abandonada, no es gran cosa, está manteniéndose como la ciudad de Lima. La ciudad de Lima, ¿no? Ahora, los distritos... ¿Tu calificación para el alcalde de Lima? No, yo al alcalde de Lima lo hubiera dejado en Miraflores nomás. Hasta ahí muy bien, pero no, Lima... ¿No dio la talla? Hasta ahora no veo realmente el impacto. ¿Liderazgo? No, o sea, mira, Lima es una ciudad muy hermosa, pero tú no la puedes convertir solamente en un lugar para que la gente camine, porque tú no puedes ir contra la realidad, no puedes ir, porque un gobernante tiene que ver la realidad, no ir contra la realidad, ¿no? Entonces, está bien lo de las ciclovías que permite a mucha gente, perfecto. No es todo. Pero este tema hay muchas obras que está haciendo, no podemos ser mezquinos ni no reconocer muchas obras importantes que está haciendo el alcalde Muñoz, lo cual como ciudadanos lo agradecemos, pero hay otros aspectos que realmente dejan mucho que desear y que necesitan que sean atendidos por la población.
¿no? Por eso nosotros desde acá invocamos al alcalde Muñoz de que en los últimos meses de gestión que le queda realmente pueda cumplir con la función para lo cual fue elegido. De alguna manera es diferente el trabajo que realiza el actual burgomaestre, pero ¿qué debería tener el próximo alcalde de Lima para ti, Rafael? ¿Qué es lo que debería tener? Bueno, todo lo que hemos dicho en realidad, ¿no? Es lo que exigimos, pero fundamentalmente que tenga convicción, porque un líder, un estadista tiene que ver más allá de lo que la gente dice o quiere o le parece. Un buen estadista tiene que ir más allá, tiene que prever situaciones que el común de la gente no ve, por eso tiene que ser un tipo preparado. En este caso, en el país, el problema más importante es la seguridad. La seguridad nos ha vulnerado todos los derechos. Y sobre ese punto Lima ha hecho muy poco realmente sobre el tema de seguridad, porque han comprado algunas unidades, han contratado más personal, pero realmente la seguridad y la labor que debería hacer realmente la Municipalidad de Lima Metropolitana como apoyo, como ente de apoyo, porque la seguridad pública no es responsabilidad de las municipalidades, menos la metropolitana, pero sí debería ser un ente de apoyo, y podría gestionar la cooperación para implementar y equipar a Lima de mejores herramientas tecnológicas, de equipos de comunicación, de armas disuasivas y de estrategias, ¿no? Y eso le faltaba a nuestro alcalde metropolitano. No he visto una política más agresiva en ese sentido. Es verdad, de acuerdo a la Constitución, es la Policía Nacional la responsable de la seguridad. Por supuesto. Pero el serenazgo hoy por hoy, para el común de la gente, constituye el sistema de seguridad. Exactamente. Está más cerca a la gente. Uno va a una comisaría y la atención... Es que lo ves en la calle, puedes conversar con él. Te Así puede es. auxiliar. El policía, lamentablemente, no los vemos en la calle. Ya no hay policías de a pie. Así es. Lo que pasa es que hay que formar. El problema de Lima es que hay demasiados distritos. Entonces no hay políticas generales a nivel de toda la ciudad, sino Cercado, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, y cada uno puede no siempre ser concordante. Hay muchos planes entre municipalidades que he visto que se han celebrado convenios, ¿no?, de seguridad interdistrital, de manera que pueden intervenir, que es lo ideal, porque eso debería entrar a nivel... articula, exactamente. Claro, pero esa es una de las tantas medidas. Yo no soy especialista, pero no escucho que convoquen especialistas. Sí. No, entonces eso es fundamental. No hay especialistas en seguridad ciudadana. No he visto una actitud más agresiva. No solamente reclamarle al gobierno central, sino fundamentalmente qué es lo que yo puedo hacer con todos los recursos que tengo. ¿Cómo hago participar a la ciudadanía en su rol que tienen de corresponsabilidad? Sí. ¿Y qué es lo que hace también el ministro del Interior con todos los que están ingresando a nuestro país, como Pedro en su casa, ¿no? O sea... Sí, realmente a mí me sorprende y me preocupa, porque realmente las municipalidades, no solamente hablamos de Lima, sino las municipalidades distritales podrían utilizar diferentes herramientas tecnológicas para poder mejorar su capacidad operativa, tener un mayor control, tener un mayor trabajo de inteligencia y de prevención. Yo lo digo por la experiencia que tengo como consultor en tecnologías para la seguridad pública, y lamentablemente me sorprende cómo las municipalidades y gobiernos locales y regionales no pueden invertir más dinero casualmente en herramientas tecnológicas como equipos de comunicaciones, patrulleros inteligentes, sistemas de alarma, sistemas de comunicación, organización, ¿no? Ahora hay sensores que te permiten prevenir muchos tipos de delitos, pero lamentablemente no se implementan. ¿Por qué realmente tanta incapacidad realmente en nuestras autoridades? Bueno, es lo que elegimos, ¿no? El problema es eso, es lo que elegimos. Hay gente capaz que no ha sido elegida. Hay aventureros, hay gente que gana por arrastre, que estuvo en su casa durmiendo y le dijeron, oye, despierta, ganó la elección. Se ha dado. O que lo invitan a una elección. Hay muchos alcaldes que han sido elegidos y que ni siquiera querían ser candidatos, los metieron como un relleno por rellenar y completar listas, y salieron elegidos autoridades, y cuando llegaron en ese momento no sabían qué hacer cuando estaban al frente de los gobiernos locales. Esa es la realidad que lamentablemente nosotros tenemos en muchos distritos y ciudades de nuestro país, y por ello queremos casualmente hacer este periodismo urbano para poder cambiar progresivamente esta situación y contribuir a no tener que sufrir con autoridades incapaces e incompetentes. Tú como abogado, Rafael, el tema del uso de armas letales, el gobierno primero propuso
las rondas vecinales, las rondas campesinas, que las rondas campesinas vengan a las ciudades y se apliquen. Ahora se le ocurrió otra brillante idea de, bueno, acertada, es el apoyo de las Fuerzas Armadas en las calles para reforzar la función y el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional, pero ahora el uso de armas de fuego para serenos. Realmente me parece una medida populista, particularmente porque el sereno no se encuentra preparado ni físicamente ni psicológicamente, no tiene una preparación y formación profesional para poder portar una arma de fuego y enfrentarse más aún a la delincuencia, que son sicarios y delincuentes que van a matar. ¿Qué va a hacer un pobre sereno con un arma de fuego enfrentándose contra un avesado delincuente? Es exponer su vida y condenarlo a la muerte. Sí, es correcto. Lo que yo creo que los serenos pueden sí tener son armas no letales. Ok, de acuerdo. ¿Por qué? Porque sí necesitan en algún momento algo defensivo, pero no que sea letal. O sea, un arma de fuego no. Como tú muy bien dices, demanda un conocimiento, una preparación, una formación psicológica, y no siempre un sereno la tiene. Porque a veces mucha gente dice, bueno, voy a meterme algo para trabajar, y oye, hermanito, sereno, ¿quieres? Ya, acá. O sea, la gente busca de repente como una oportunidad. Hay serenos muy buenos, yo conozco que son profesionales, excelentes, pero también hay los que lo hacen por pasar el tiempo, porque no tienen otra cosa. Por una necesidad realmente económica y laboral. Pero no necesariamente por una vocación, a diferencia pues de un policía, de un militar, que sí tiene su propia especialidad. Ahora, yo personalmente no creo que los militares deban salir a patrullar con armas, ¿no? Yo creo que los militares, sí, visualmente puede ser disuasivo, pero los militares pueden hacer un trabajo de inteligencia o un trabajo más en temas de fronteras, en temas de control de drogas, pero ahí sí, pero en el tema ciudadano, o sea, si alguien sale corriendo, jalando la cartera a una señora y mientras el otro carga, se mató a 3 personas antes de llevarse al tipo, ¿no? Y después termina, además que, supongamos que lo mata, la institución lo abandona. Exactamente, claro. No va a tener el esfuerzo. No, que los derechos humanos del delincuente, que pobrecito, que estaba de espaldas, que no lo miró. O sea, el sistema legal peruano no permite que a nuestras autoridades realmente les demos el respaldo que necesitan. Eso pasa con los policías. Tenemos la experiencia de los últimos años del suboficial Miranda, que mató a un delincuente en flagrancia, y al final el efectivo policial que salió en defensa de la sociedad y cumplió con su trabajo, terminó siendo preso. Entonces, más aún, ¿qué le vas a pedir a un efectivo de las Fuerzas Armadas o a un sereno que se enfrenta a un delincuente, lo dispara, muere el delincuente y al final el delincuente sale siendo la víctima y el defensor y la autoridad sale perjudicado y con un juicio y encarcelado? Y mira, por ejemplo, bueno, es un poco más difícil porque es todo un proceso de repente en las Fuerzas Armadas y policiales, pero por ejemplo se han visto casos de serenos que han actuado fuerte en determinadas circunstancias. La gente se ha levantado, no, que abusivo, ¿y qué ha hecho el alcalde? Lo sacó, lo abandonó. En vez de decir, no señor, y el señor ejerció una autoridad, no, lo abandonan. No, porque va a la prensa inmediatamente, jamás. El señor usted dice, no, ya lo voté, ya lo sacamos, no. Sí, o sea, ni siquiera asumen la responsabilidad y defensa de. Porque el sereno es la extensión de la municipalidad. Es la autoridad en la calle. Y son los más importantes. Es el funcionario, no la autoridad, pero es el funcionario representante de la municipalidad. No, pero es correcto lo que dices, tiene la autoridad. Él tiene la autoridad y al funcionario se le debe respetar también. Ahora, los delincuentes, los abusivos, los corruptos es otro tema. Estamos hablando del normal, el que debe ser, ¿no? El sereno, como la persona que te atiende en la ventanilla de cualquier servicio de licencia, autorización, etcétera, es más importante que el alcalde. ¿Por qué? Porque la percepción que tú vas a tener de la municipalidad, de tu gobierno, es el primer contacto. Es por esta persona. Si él te atendió mal, la municipalidad no sirve, etcétera. Entonces es muy importante valorar a estas personas, menos abandonarlas ante cualquier crisis, que no es lo más inteligente a veces, ¿no? Pero creo que sí, en términos generales, un sereno, máximo armas no letales podría tener. Lamentablemente en el Perú muchas de las personas que llegan a alcanzar un cargo político, ya bien sea de alcaldes, regidores o gobernadores regionales o consejeros regionales, al alcanzar este cargo sufren
vamos a llamarlo de una manera un poco irónica, una metamorfosis. Su vida le cambia, tienen poder, ¿no? Son autoridades y su personalidad también. Se desligan realmente del vínculo que tienen realmente con la sociedad, con su comunidad y con su pueblo realmente, y se vuelven una especie de reyesuelos, ¿no? O de terratenientes dentro de su jurisdicción. ¿Cómo terminar con esa mala praxis realmente de tanto regidor, alcalde y autoridad regional que no comprende y no llega a realizar su función y se llenan de poder? Bueno, en toda relación de poder y subordinación, autoridad-ciudadano, siempre hay mecanismos de control. Entonces lo que debemos hacer son reforzar los mecanismos, porque contra la personalidad no se puede. Me comentaba una amiga que es funcionaria, que hay un alcalde, que no quiero decir su nombre, que por ejemplo llama a los funcionarios a las 10 de la mañana, día domingo, reunión, vengan todos, y de repente es un tema sin importancia, o el día sábado, no, en la noche quiero que estén, o habían algunos que yo he conocido que querían que en Año Nuevo a las 12 de la noche todos los funcionarios operativos estén en operativos, limpiando, barriendo, o sea, viendo los cohetes. Así es, ¿no? Viendo que no hagan ese tipo de cosas. No sé, yo creo que son frustraciones personales, es una falta de respeto, porque para eso existe una persona contratada para eso, ¿no? Entonces dice, no, para que la gente vea que los funcionarios se mojan. Al final en la reelección siempre pierden porque enfocan mal su servicio, ¿no? Sus objetivos, su comunicación. Entonces, sí, hay mucho de eso, porque cada uno siempre tiene, parece que heredamos la naturaleza del cacique, ¿no? Cada uno siempre quiere tener su feudo. Y en la administración pública, hasta hace no muchos años, había muchos pactos colectivos, por ejemplo, en los cuales se moría un trabajador y le daban el trabajo a su hijo. Se murió, pues. Claro, no, pero el pacto colectivo, claro, sí, es un feudo. Pues. Pero eso es según el sindicato, esos son derechos ganados por los sindicatos. Claro, pero esa concepción no es, claro, no tiene que ser, porque nadie es dueño de un puesto en la administración pública. O sea, si yo me muero, me morí. O sea, y menos es legable. No tiene que ser eterno, ¿no? Claro, y no es un patrimonio familiar que yo estoy legando a mis próximas generaciones así o a mis hijos. Así es. Conozco muchos de esos, por ejemplo, ¿no? Entonces... Sí. Y sí, el tema del feudo, el cacicajo, forma parte de esa personalidad antropomorfa de querer dominar, de los complejos que tiene la gente, del ego también, ¿no? Porque hay personas que participan y que asumen un cargo político y lamentablemente ese es un problema neurálgico realmente que tenemos en la política peruana, que se llenan de poder alcaldes que no entienden y no aceptan consejos y recomendaciones, creen que sus criterios y sus posiciones y su punto de vista es el adecuado, es el único y se tiene que ejecutar así estén en errores, alcaldes que quieren ejecutar obras que no tienen realmente un sustento técnico ni legal y que los vecinos, que no ha sido consultado en participación vecinal con sus vecinos y que los quiere ejecutar de una manera arbitraria y prepotente y al final los vecinos se oponen a ellos y hacen prevalecer sus derechos y tienen que desistir de las mismas, ¿no? No aceptan consejos. Lo mismo pasa con los regidores. Es que, como te decía, hay muchas cosas que se manipulan en la política. Por ejemplo, la participación vecinal se entiende mal, se entiende como un órgano que debe manipular. Si yo voy a hacer algo, una obra, por ejemplo, que puede implicar ciertos perjuicios, porque siempre, en toda obra hay beneficios y perjuicios, siempre, o sea, es inevitable, alguien se va a perjudicar, más o menos ya es una decisión de análisis costo-beneficio político que debe hacerse, pero la participación vecinal es consulta. Entonces, ¿qué pasa? La consulta ya llena la ficha, ya búscate 10 personas, ya está, la presentas, sí, acá está mi sustento. No es así. La participación vecinal es realmente es real, participativa. Sentarse con la gente, conversar, señores, vamos a hacer esto, estos son los beneficios. Ustedes mismos se van a beneficiar tal o cual. Y bueno, y después tomar una decisión, porque a veces también los vecinos pueden tener una visión muy estrecha, muy egoísta. Por ejemplo, mucha gente dice, y seguramente muchos se van a molestar por lo que digo, no, pero ¿por qué tantos edificios? Por ejemplo, y donde yo vivo, Jesús María, muchos edificios. Las ciudades crecen para arriba, ya, lamentablemente, pues, señores. Es que deberíamos. Pero Lima debió crecer hacia arriba, no de esta forma. Pero, por ejemplo, claro, ahora algunos amigos de San Felipe dirán, no, pero muchos edificios y ya. Oye, un momentito, pero cuando se hizo San Felipe, esto era un bosque. Exacto.
Un hipódromo. Bonito, inicialmente fue un bosque, después un hipódromo. Exacto. Era parte del olivar de Jesús María inicialmente. Son evoluciones, pues lamentablemente la sociedad crece. ¿Para qué te reproduces tanto? ¿Cuántos hijos tienes? 5 ya, pues. Entonces, Así es. ¿dónde quieres que vivan? ¿No? Así es, hay que entender, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante complejo. Sí, Rafael, de verdad que ha sido muy didáctico y muy interesante conversar contigo. Te agradezco realmente tu participación en el programa Público Objetivo y esperamos tenerte en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre temas de estrategia política y marketing político, que es tan interesante en estas próximas campañas electorales. Amigos, con ustedes vamos a una pausa y regresamos en breves instantes en Público Objetivo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. La vigilancia genómica, como su nombre lo dice, es la vigilancia o seguimiento de los cambios que el material genético del virus causante de la COVID-19 presenta a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es importante? Pues porque nos ha permitido y nos permite identificar a tiempo sus diferentes variantes. A su vez, nos ha permitido hacer seguimiento y saber cómo es que estas variantes se han ido comportando a lo largo del tiempo. Y a su vez, esto nos ha permitido tomar decisiones en el campo de la salud pública para evitar su dispersión y diseminación en nuestro país. La vigilancia genómica se realiza en el Laboratorio de Biomedicina del Instituto Nacional de Salud. Existe un grupo de biólogos moleculares que la realizan desde el año 2020. La vigilancia genómica es un proceso muy complejo que lo que va a hacer es leer por completo la estructura genética del virus. Si usted desea conocer cuál es la situación de la vigilancia genómica en nuestro país, lo invitamos a visitar la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.pe. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Continuamos en Público Objetivo por Identidad TV. Es el momento de presentar a Bruno Burga y su secuencia Radiografía Urbana. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días. Soy Bruno Burga Boto. Estamos reunidos ahora con Enrique Rodríguez para hablar sobre temas importantes de gestión de riesgo de desastres. Ya hemos tenido invitados anteriormente sobre al señor Hernando Tavera, ¿no? Y otros invitados de CENEPRED. En esta oportunidad vamos a conversar con Enrique sobre temas importantes que debe saber la población, la ciudadanía en general, ¿no? Bruno, una pregunta importante. Antes nosotros teníamos al Sistema Nacional de Defensa Civil, el INDECI. Ahora se ha cambiado a una nueva unidad que es la prevención de riesgos y desastres. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este cambio? ¿Son cosas similares? ¿Qué adicionalmente se ha agregado para complementar y mejorar la defensa civil o la prevención de riesgos y desastres, como se llama hoy? Sí, Quique.
o Enrique. Este tema es un poco complejo porque anteriormente todo el mundo hablaba de defensa civil, incluso ahora siguen diciendo INDECI, y ya no es así. Ahora hay dos instituciones que se encargan de diferentes procesos, ¿no? Entonces, con la ley antigua, ¿no? Una ley anterior, se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil después del terremoto del 70, porque antes no teníamos una preparación de la población, no teníamos una organización que liderara estos temas, y por eso se fundó en 1972 el Sistema Nacional de Defensa Civil, que de ahí nace la palabra defensa civil. Y luego, en el 2011, por un tratado de Kyoto y otros tratados más, se ha cambiado a gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Cuál es la diferencia? Que el INDECI ve tres procesos que son preparación, respuesta y rehabilitación. O sea, es la parte reactiva que debería tener la población ante un terremoto, ¿no? O una emergencia. Antes de y después de. No. Antes se decía antes, durante y después. O sea, Okay. ¿Cómo te preparas antes Por eso la de un pregunta. terremoto, pero familiarmente? O sea, no como institución. Las instituciones veían solamente la preparación de la población para responder a un terremoto. Conforme. Ahora no es así. Ahora las autoridades, con esta gestión de riesgo de desastres, tienen que elaborar planes para evitar riesgos ya existentes y riesgos que podrían salir adelante en el crecimiento de la población. Entonces quiere decir que la municipalidad prepara elabora estos planes con la finalidad de identificar qué peligros existen y reducir sus riesgos, ¿no? Para diferenciar bien y el público pueda entender la idea, INDECI o Defensa Civil ahora se encarga de un trabajo de planificación antes de los sismos o desastres, o durante o después. No, o sea, el INDECI prepara el plan de operaciones para atender un terremoto, o sea, es la parte reactiva de la población. No preventiva. No preventiva. O sea, es por eso que Ya. es un poco complicado de explicarlo. Sí, por eso casualmente estamos acá para informar. En el caso del CENEPRED, ¿qué es lo que ven ellos? Ven cuatro procesos. Ven el proceso de estimación del riesgo, la prevención del riesgo y la reducción del riesgo. Okay. Y la reconstrucción. Esos cuatro procesos de CENEPRED. Entonces, Ya. esos procesos están enfocados a preparar. Las instituciones son las que tienen que elaborar estos planes para decir, bueno, acá hay una población que está ubicada en el río, ¿no? Y se ha ubicado en una zona peligrosa, que el río puede llevarse a toda la población o inundarse. Entonces, ¿qué hace en el plan de prevención? Se identifica este problema y se tiene que hacer una evacuación de esa población hacia otra zona segura, para evitar que esas personas puedan fallecer en caso de que haya una crecida de río. Es por dar un ejemplo. ¿No era más fácil realmente unificar el INDECI y esta nueva unidad de prevención de riesgos y desastres que crear dos paralelas que quizás en algún momento pueden duplicar la misma labor y función, Bruno? No se duplica, porque como te explico, o sea, el INDECI se ocupa de un plan de operaciones que es para atender un terremoto, o sea, cómo se organiza la población con las autoridades para que el momento que ocurre el terremoto podamos evitar que las personas fueran lastimadas o mueran por ocasiones de las de estas. Y el otro es prácticamente preparar el terreno, preparar a la población con estos planes para evitar riesgos. Más adelante en otras preguntas te puedo de repente responder otros temas, ¿no? Claro, lo que pasa es de que nosotros nos hemos acostumbrado y durante la práctica, desde la creación del INDECI, Bruno, Defensa Civil casualmente se encargaba de la parte educativa, informativa, la preventiva y también la acción durante el sismo y después del sismo. Claro, era antes, durante y después del sismo. Exactamente. Claro, eso sigue siendo igual. Parece un trabalenguas, pero la verdad sigue siendo igual, por eso pero justamente con los ustedes. simulacros es que se prepara a la población para que preparen sus planes de evacuación. O sea,
En pocas palabras, o sea, las familias, ¿no? La población tiene que preparar sus planes para evacuar en sus viviendas, pero el plan de preparación y de prevención que elabora la municipalidad es un plan ya macro, ¿no? En el que se tiene que identificar una serie de peligros para disminuirlos y esos riesgos disminuyan. ¿Me entiendes? Actualmente las municipalidades y los alcaldes como presidentes de estos comités vienen realizando con su función, vienen cumpliendo realmente con la función. Claro, ese es una responsabilidad de las autoridades, y CENEPRED es el que tiene que fiscalizar y supervisar, ¿no? Y no solamente fiscalizar, sino asesorar. Okay. O sea, el CENEPRED asesora en estos planes de prevención y el INDECI asesora en los planes de preparación, respuesta y rehabilitación, que son la parte reactiva de la población hacia un terremoto. Explícame un poco más, menos técnicamente, ¿qué viene a ser la parte reactiva, si me permites? ¿Cómo reaccionas ante un terremoto? ¿Cómo reaccionas ante un terremoto? ¿Sales corriendo de tu casa sin saber qué hacer? No. Tienes que preparar y elaborar tu plan. ¿Cuál es mi ruta de evacuación? Ya saben, amigos, yo no sabía. Tengo mis muebles bien anclados, ¿no? Conozco mi zona segura interna. Mi mochila, las zonas de seguridad. Las zonas de seguridad externas. Eso lo tengo que saber antes. No lo puedo hacer después de que ocurra el terremoto. Y lamentablemente los peruanos estamos acostumbrados a que suceda algo para recién tomar acciones. Según tu experiencia y trayectoria, realmente, disculpa, sí. ¿Vienen realmente, te reitero la pregunta, ¿vienen cumpliendo la mayoría de municipalidades y alcaldes realmente con esta función? Realmente ya han pasado casi 11 años, más de 11 años, y hasta ahora... De la creación del CENEPRED. Del CENEPRED y el INDECI, o sea, de la creación de la gestión de riesgo de desastres. Todavía no se ha cumplido con todas con todos los planes que deben haber. Debe haber un plan comunitario, debe haber un plan de prevención de riesgos y desastres, debe haber el plan de operaciones, el plan de contingencia, son como 6 planes más o menos, que tiene que elaborar la Oficina de Defensa Civil, ¿no? Y lamentablemente las autoridades todavía siguen con este problema de que las jefaturas de defensa civil están por debajo, como dijo en la entrevista anterior Hernando Tavera, ¿no? De que las oficinas de defensa civil no están por ahí. Importancia, ¿no? Y esta ley de gestión de riesgo de desastres es vital, ¿no? recomienda que las oficinas de defensa civil sean gerencias, que estén a nivel de todos los gerentes para poder explicarles y darles disposiciones que deban cumplirse. Como jefe yo no puedo darle órdenes a un gerente. Por tu experiencia y trayectoria, Bruno, ¿tú qué recomendarías a los alcaldes distritales y provinciales realmente para que le den el lugar y la importancia realmente a estas oficinas dentro del organigrama de las municipalidades? Te aseguro que hay municipalidades que ni siquiera tienen en su organigrama y en su tupa, sí. Seguramente no tienen mencionada la ley 29664, que es la que ordena y obliga todo este tema. Entonces eso es lo que primero que deberían hacer las autoridades, es verificar que se esté cumpliendo y que todas sus gerencias estén cumpliendo con la parte que les corresponde de acuerdo a sus competencias, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley para informar a nuestros televidentes? ¿Qué es lo que indica esta ley que mencionaste, Bruno? Esta ley es muy amplia, o sea, tiene muchos procesos, o sea, tiene que incluirse dentro de los procesos de los gobiernos regionales y de los gobiernos distritales o locales, como le llaman, ¿no? Cuentan con herramientas nuevas, como antes, por ejemplo, cuando existía el Comité de Defensa Civil, había un centro de operaciones de emergencia que se activaba en el momento del terremoto, por eso es que eso es lo que ha cambiado. Ese centro de operaciones de emergencia que se activaba durante el terremoto, o sea, apenas se iniciaba el terremoto, se activaba. ¿Y cómo se activaba? Con todos los integrantes de un comité que se tenían que constituir inmediatamente para tomar decisiones de apoyar a la ciudadanía que ha sido afectada. Ahora no, ahora existe este centro de operaciones de emergencia distrital y regional que tiene que monitorear todos los días las emergencias que suceden en todo el Perú y tienen que ser transmitidas al centro de operaciones de emergencia de Lima y el de Lima al centro de operaciones de emergencia nacional. ¿Por qué no se activan hasta ahora las alarmas de prevención de sismo? Después de tantos años
de estudio hasta ahora no se implementan, que en un proyecto anunciado, me parece que Sí, desde ya el terremoto del 2011, vamos a tener han pasado 10 años, Bruno. Vamos a invitar a los jefes del Instituto Nacional de Defensa Civil o algún integrante ¿Qué de la pasa? Dirección Regional de Defensa ¿Qué Civil pasa, Dios mío? para que nos indiquen pues en qué fecha ya van a Son ser 10 años. Esperamos el próximo terremoto para que recién instalen las alarmas de prevención de sismos, ¿no? ¿Cómo Sí. se llaman las alarmas? Sistema de alerta temprana se llama. Sistema de alerta El temprana. sistema de alerta temprana Hace 10 funciona años se anunció, con hasta ahora no se satélites. cumple. Así es. ¿Por qué crees que no se hace? Porque la pandemia, o sea, cuando se presentó la pandemia, se quedó, es una empresa de terceros que ha sido contratada por el Instituto Nacional de Defensa Civil y se paralizó totalmente, porque eso debió ser instalado en el 2020. Y justo el 2020 que se inicia la pandemia en marzo, ahí se quedó todo en stand-by. Y Pero pasaron 2 años y pico. Pero el proyecto tiene 10 años, Bruno, desde No, ¿O es como dijo equivocado? Hernán Tavera, es un proyecto que se ha venido planificando y ya se están comprando los implementos, o sea, ya se está instalando. Pero Bruno Ya se Burga, instaló la primera en Lince, se ha pero instalado ya una. ya está instalada una antena Pero no que iba a ser funciona. instalada en San La Borja. antena, pero la alarma. La alarma, no, todavía no, pues, o sea, se ha instalado, es que es un sistema ¿Cuándo completo, será? es un Disculpa, sistema ¿no? completo. Es que me Sí. sorprende realmente tanta burocracia y tanta negligencia de las autoridades. que Y son eso in- se trata, y es que se trata Hace de 5 vidas, años ¿ah? se ofreció, ¿ah? Hace Se trata 5 de años se vidas. ofreció la instalación de esta alerta temprana para sismos. Se trata de vidas humanas y no se puede demorar tanto en implementar este tipo de acciones que ya México la tiene. Japón un la montón de tiene, países. hasta México, iba Claro, casualmente entonces, mencionar eso. Japón, México las tiene, porque el Perú no, que es una zona altamente sísmica. Esa es parte de la problemática del gobierno, que en lugar de dedicarse a nombrar personas que no tienen ningún criterio Bueno, ni perdón. capacidad para poder manejar una No tienen el perfil institución. adecuado, mejor dicho. Entonces, ¿qué podemos esperar pues en estas instituciones? Sí hay personal calificado, pero lamentablemente las indicaciones y la fiscalización viene de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué recomendaciones darías La a presidencia del Consejo de Perdón. Ministros es la que tiene, la PCM? la PCM es la que Ujú. tiene los dos pilares, el CENEPRED y el INDECI. Ujú. Y si La PCM, la PCM no funciona, acéfala. los Bueno, de no abajo acéfala, pues no hacen nada, ¿no? No funcionan, sí, Ujú. no caminan. ¿Qué recomendaciones les darías a nuestros televidentes y personas que nos están viendo como algo elemental, un ABC para que algo una prevención lo en primero nuestras es casas, lo primero es elaborar sus lugares de planes. trabajo? Lo primero es en los planes, o sea, los planes en los centros laborales están obligados ok, a presentarlos En porque nuestros hay hogares. inspecciones que tienen que hacerse cada 2 años, ujú, que se llaman las CITSE. Entonces, Ok. en los trabajos sí tienen todo ¿cómo se llama? El tema bien elaborado. ¿Por qué? Porque si no cumplen con sus planes de evacuación, no se les emite el certificado a las instituciones. Y eso lo hacen los municipios y los gobiernos regionales. Por otro lado, lo que es importante que la población sepa que en cada parque que hay deberían estar instalados los puntos de encuentro. O sea, una vez que tú sales de tu casa, ¿qué es lo que haces, no? O sea, ¿a quién llamas por tu teléfono y colapsan las comunicaciones? Entonces, una recomendación es, si quieres saber cómo está tu familia, es mandar mensajes de texto, ¿no? a tus familiares, para evitar que colapsen las comunicaciones y que las autoridades puedan comunicarse ok. entre instituciones para poder atender a la población afectada. Y otro tema es de que después de que sales a la calle y ves pues que se han caído casas, hay heridos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dirigirte a tus puntos de encuentro. En los puntos de encuentro hay autoridades, deben haber autoridades que van a atender los reclamos y las necesidades de la población. En los distritos donde no tenemos parques, Bruno, ¿dónde nos tenemos que concentrar? Eso lo tiene que identificar cada distrito con sus oficinas de defensa civil, ¿no? En nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer para estar prevenidos y para en tener las casas tenemos que dar bien las instrucciones a los familiares para indicarles, ¿no? O sea, darles responsabilidades. ¿Quién abre la puerta? Lo primero, abrir la puerta. Mucha gente se queda atrapada dentro de sus viviendas porque nadie abrió las puertas.
No solamente pararse de frente en la zona segura, sino primero, quién abre la puerta. Segundo, quién tiene la linterna. Tercero, quién baja la llave de corriente, la llave de corriente para evitar incendios, ¿no? Y así una serie de cosas. Quién lleva la mochila, ¿no? Este tipo de recomendaciones son las que son importantes. Importante, Bruno. Muchas gracias por tus recomendaciones y por la información compartida con nuestros amigos en Público Objetivo en este espacio, tu espacio Radiografía Urbana. Amigos, queremos agradecer sinceramente la presencia y participación de Rafael Vera como invitado y de Bruno Burga en el espacio Radiografía Urbana, y los esperamos en el próximo programa Público Objetivo aquí por Identidad TV. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, gracias, por Bruno. tus preguntas. Gracias a ti, Bruno. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV.